Bienvenido al Deportivo. Gracias, todo bien. La verdad que es un lugar precioso, hermoso. Hay mucho trabajo acá, se nota que hay mucho trabajo. Hay historia para contar, Hay ¿no? historia, ya lo creo. Vicente, qué placer inmenso tenerte aquí. Vicente Vidal Ayala vistió la camiseta del club, además de, imagino que se siente estar ahí, y de dirigirlo, ¿no? Sí, pero esto la verdad que es una cosa que emociona, ¿no? Este lugar. Emociona este lugar, che. La verdad. Y mira allá Estadio Guaraní, la verdad que se me pone la piel de gallina, mira. En algún momento, sí, como dice el viejo dicho, hay que soñar nada más, ¿no? Hay que soñar. Y bueno, las grandes obras se lo hacen los soñadores. Tenés que ser soñador para hacer una locura de esto. Acá hay uno de ellos. Salomón, recibir a los compañeros, ¿qué se siente? Emotivo. Emotivo, la verdad, ¿no? No tantos años. Estoy emocionado, terriblemente emocionado, porque Vidal y Franklin González, cuando asumí por primera vez la presidencia del club, hace exactamente 40 años, un poco más de 40 años. Entonces, cuando asumí, yo, imagínate, no soy tan pelotero. Más que pelotero. Entonces los dos como... Vamos a echarle un poquito de humor a esto también, porque cuando se habla de deporte hay un montón de cosas. Lucho le decimos a Vidal, y él es pisciano también, ahora cumple años. Es un gran soñador. Entonces, ¿Qué pasa que se juntaron los piscianos? Soy pisciano. Bien. Entonces le dije, no, nosotros somos parecidos. Le digo, sí, y sonríe él contento. Le digo, no, somos unos boludos. Entonces, bueno, pero la historia con Vidal y Franklin, fui la primera vez que tomé la presidencia del club, allá por el 85, y pregunté en el club quién era el último técnico que más o menos presentable para ir a charlar. Bien. Y nuestro amigo querido Will Alvarenga, el cabezón, que era el utilero, nos llevó y fuimos a tomar café en una cafetería que era un compañeros también Perfumo, que tenía una cafetería, un amigo que eran jugadores del Deportivo, de veterano. De veterano, que después te cuento la historia de los veteranos. Y nos encontramos ahí, y bueno, hablamos un poco de fútbol, qué sé yo, y me dijo, bueno, aceptó la propuesta que sea el técnico del Deportivo. Qué lindo, ¿eh? ¿Y cuál es tu propuesta? Me dice, yo no entendía nada. Yo lo único que te voy a poner dos condiciones, le dije. Sí. No te voy a ir a buscar a los jugadores en su casa para que vengan al equipo. No te voy a ir a hacer eso. Porque antes tenía que ir a despertarle a los jugadores, traerlo para que pueda jugar. Era distinto, ¿eh? Era distinto. El tema de la disciplina era, ¿eh? Claro, aparte no había una moneda, los pibes de sacrificio. No, qué mentiroso que sos. Siempre. ¡Qué momento, eh! ¡Qué momento! No se da ni un punto y coma acá, ¿eh? Hace 40 años y sigue siendo lo mismo. ¡Qué placer! Bueno, en ese momento ya se hablaba, en algún momento vamos a tener nuestro estadio. En ese tiempo era de pasar de cancha en cancha, gente que no daba el espacio. Pero eso, cómo se formó el clubismo, así, el Deportivo Paraguayo, así todo muchachos que venían los fines de semana, algunos los días de semana, porque hay muchos que vivían afuera, o no afuera, pero ponerle, qué sé yo, unos cuantos kilómetros de la capital. Y bueno, venía ahí, bueno, y siempre se habló de esto, ¿no? El sueño de tener la cancha propia. Primero, hacerlo oficial en la AFA, anotarlo en AFA el Deportivo. Se logró eso y se empezó a soñar que, bueno, teníamos que buscar un lugar, ¿no? Y nosotros nos reuníamos en lugares alquilados, no teníamos a dónde reunirnos. Entonces alquilábamos de un lado a otro, andaba como gitano así. Después se empezó a estabilizar las cosas, vino el amigo acá que puso un poco de orden a las cosas, ¿no? Y otras personas. Y bueno, y así fue, ¿no? Hoy, hecho realidad, estás viendo, está costando tu propia vista, como muchos dirigentes no pudo lograr a ver lo que iniciaron hoy, la realidad del club y en pleno crecimiento institucional. Claro. Y yo a veces pienso en lo que ya no están, ¿no? Que han sacrificado parte de su vida en esto. Incluso en la época muy dura del club, han aportado de todo, tiempo y dinero.
Además del tiempo. Y no le sobraba, no le sobraba el dinero. Se hizo Pero a puro sacrificio. Todo sacrificio, era todo sacrificio. Me parece que es interesante el testimonio de Vidal, porque Vidal, quiero decirle a todos que él, ¿sabe cómo llegó al club? Fue a acompañarle a un primo que estaba probando jugadores, y el primo, y le dijo el técnico, ¿y vos jugás también? Sí, vení a completar el equipo para hacer un amistoso. Y el primo no quedó y se quedó él. Y le quiero resaltar una cosa, fue el primer jugador del Deportivo Paraguayo que después fue jugador internacional. Así que más de 300 partidos, 300 partidos en la primera, jugó en el exterior. Y fue también que pasé a primera, Lanús, en Lanús, Deportivo. Jugó en Lanús. Y te voy a contar la historia de Lanús, ¿no? Pues yo, después viene de técnico y tenía un cliente en Lanús que era muy fanático de los Andes. Entonces, ¿y quién es tu técnico? Vidal Ayala. Vidal Ayala, me dice, ¿en serio? Ese jugador, me dice, nos sacó un Fiat 1500 y este hijo de puta lo estamos buscando. En esa época era uno de los mejores vehículos, ¿eh? No, 128 ya Y jugó en los Andes y fuimos a ver un partido argentino de Quilmes, paraguayo, y nos estábamos en la gradería, le digo, Lucho, le digo, escondete, le digo, ¿por qué? Le digo, está buscando los directivos de los Andes. Bueno, esto es la nota de color que forma parte de lo que es el fútbol, además un poquito hablar. Recorriste muchos clubes, nacional e internacional, además de formar parte... ¿Cómo era el de Sarmiento, de Junín? ¿Cómo era? Nacional. Jorge Newbery. El que le metiste un gol a River, ¿no? ¿A cuánto era que un día le encontré a un muchacho directivo del club River? Era mi cliente, ¿no? Y hablando de fútbol así, me dice, tuvimos un paraguas ahí de un número... no voy a contar todo lo que me habló de él. Porque él, ya se van a imaginar los televidentes. Él es nuestro ídolo, porque en realidad no sé a qué equipo de la primera metió goles y qué sé yo, todo terrible. Y también soy amigo del presidente de Defensores de Belgrano, y él estuvo jugando de Defensores de Belgrano y tiene un mural ahí en el club con... ¿Y sabes quién era su suplente? René Houseman. Mira, qué lindo. Bueno, lo de René, la verdad que fue una cosa... yo estaba en la selección de la categoría, creo de la D, de la C, y jugamos un partido en Santa Fe y me rompí los meñiscos. Entonces no tenía suplente y estaba el nene Houseman, que él era 8, no era 7. Entonces vino el técnico y me dice, che, Vidal, dice, ¿qué te parece si lo pongo a 7 a Houseman? Le digo, sí, es rápido, muy hábil, sale por los dos lados. Sí, le digo, va a andar el pibe. Y bueno, ahí empezó la carrera de Houseman. Después yo me operé de meñisco, entré y tuve que jugar de win izquierdo. Mira, Pero bueno, viste. Son historias importantes, claro. Ejemplo para los chicos que se vienen y están practicando hoy en día también, que por qué no puedan llegar a tener gran oportunidad también como la que usted tuvo. Pensar que el gran jugador que fue Diego Maradona jugaba en el barro, en la tierra, y ahora cuando hay un poquito de piedra dice, ay no, acá no puedo, la pelota no anda bien la pelota. Bueno, pero es lógico, eso es así, el fútbol es así. Ajá, qué lindo. Quería contar un poco que Vidal cuando asumió técnico estuvo como 5 años. 5 o 6, ¿no? Casi. 5 años. Y ahí el Deportivo, para tener para que tenga una referencia, el primer partido cuando asume él de técnico, jugamos con una camiseta prestada de los centros. De Encarnación nos prestó una camiseta prestada. Éramos tan pobres. Pero después fueron reformulando todo el equipo. Pero era una manera de iniciar, ¿no? Nunca ha sido fácil. Y después, en los últimos 3 años, después de todos los partidos clasificaban para el octogonal, y después los últimos años que estábamos, digamos, generados también jugadores de primer nivel como los de Deli Valdés, que pasó por la mano de él, y Santillán y Deli Valdés pasó Maggio, cuando estando como técnico. Él el que ayudó para que fiche. Y bueno, y todo el Deportivo fue conocido y muy competitivo en el mundo. Y yo creo que dejamos una referencia importante porque esos dos jugadores, los Deli Valdés, yo creo que, no quiero estar confirmado de la ciudad, pero fue uno de los pocos jugadores de la categoría de amateur de la C,
de golpe estaba jugando de la D, que estaba con nosotros, y del mismo equipo que está ahí pasa a jugar en el equipo campeón del mundo de Nacional de Montevideo, con los mejores jugadores. Sí, y de ahí a Europa. Ahí a Europa y jugó en el Paris Saint-Germain, en el puesto de Aymar y todo eso. Por todos lados. Y hasta hoy tenemos excelente relación con ellos, porque una anécdota de hace poco, cuando la Argentina salió campeón del mundo, vino Jorge Deli Valdés, que técnico de Panamá, y nos fuimos justamente con Vidal, Agustín Espínola Sanabria, que está con nosotros en el club, que fue un gran jugador, el que siempre le dice a estos muchachos, le dice famoso yo, porque era el que jugaba de 8 y le tiraba el tiro del centro y metía los goles. Vicente, qué lindo escuchar toda esta historia que tenés, que los viviste realmente, además de llevar en el alma, no solo vestir la camiseta, sino que en el alma el rojo, blanco y azul, y hoy estamos hablando, y viniste a conocer el vestuario de los chicos hoy en día, y en su momento no se podía. Quiero escuchar tu impresión para contarles también a los jugadores que acá toda la mañana vienen a practicar, todos los muchachos aquí se cambian, se preparan. Qué lindo, la verdad. Igualito los vestuarios que teníamos cuando jugábamos de local en la cancha. No, de local visitante, no había vidrio, no había agua caliente. Acá hay baño, hay todo sector de baño. Todo baño, ducha. Los chicos pueden estudiar celular, para enchufar el celular. Todo. No, está todo. Todo para... ¿Y vos, che, qué haces vos? 4 baños. A ver. Fíjate, digitorio, lavadero, las duchas, hay 8 duchas. Qué bueno que está. Qué bueno que está. 2 baños ya. Ya la duchita que tiene. Qué bueno. Esta es la de local. Y después tenemos 2. Recorriendo las instalaciones. ¿Tenía ducha como esto, Vicente? No, qué ducha, no. Acá están los muchachos. Acá algunas veces que el agua no está tan caliente, protesta. Y bueno, pero es otra época. A veces también no tenemos agua para bañar. Luego de visitante, el vestuario no tenía vidrio. Era un desastre. Pero bueno, todo fue mejorando. ¿Lo estás viendo? Hay sector de... Todos los muebles que tiene, los bancos, todo, se agrega acá con nuestro amigo José. Qué grande, José. José es uno de los compañeros que, la verdad que con su ingenio, lo hizo casi todo lo que es la puerta. Esas puertas son todo reciclado. Y ya es parte de la historia del club también. Yo le dije cuando íbamos a inaugurar, me dijo, no sé si me voy a sentir bien porque estábamos muy emocionados. ¿Se puede prender estas luces, José? Ahí van a prender las luces. Ahí está. Utilería. Sí. La utilería, muchachos. Ahora están sacaron todo porque se va de pretemporada desde el lunes. Ah, sí, mirá que bien. Bueno, ayer se vació, pero eso está toda la utilería de la semana ahí. Qué bueno. Pues están yendo el lunes de pretemporada. Ah, bueno. ¿Vas a algún lado no? Sí. Vení, acá. Vení que te cansara de decirme. Acá tenemos. Vicente Vidal Ayala, técnico del Deportivo. Vistió la camiseta, dirigió. Hay historia para contar. Esta visita vino a revisar todo lo que es utilería, vestuario, visitante, el equipo que está recorriendo. Muy bien. Todo eso, fíjate que están todas cosas recicladas. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Y acá, ¿viste para qué era? Enfermería. Bien grande,
que lo marca acá en esta imagen que lo voy a recibir al fondo del Estadio Guaraní. Vicente, Qué bueno, ¿eh? qué bueno. Esto rejuvenece, Vicente, ¿eh? Acá es la entrada. Acá vas a descubrir un mural que el día de la inauguración, Sí, que lleva el nombre y la imagen de lo que uno de los más grandes jugadores del mundo y grande, ¿eh? que en su sangre lleva también el guaraní. y los padres eran de... Correntino. ¿Te refería a Maradona? ¿A Diego? Vení, descubrí. ¿Al Diego? Sí. Quiero que, si fue justo el homenaje. Qué bueno que está. Qué bueno, no podía faltar esto, qué grande. Qué Es bueno. justo el homenaje. Vicente, Qué bien. ¿qué bien. opinión te merece? Y la verdad que es una cosa increíble, ¿no? Es emocionante, aparte de lo bien hecho que está y es un homenaje al mejor jugador del mundo. Vení, Lucho, sacamos una foto. Porque quiero salir con una... Aquí la Asociación de Fútbol Argentino felicita al Club Atlético Deportivo Paraguayo con motivo de la inauguración de su estadio Guaraní. Qué Claudio bien. Chiquitapia fue el 17 de agosto del 2025. Así que viene un año del estadio, este año 2026. 26, sí. Tenemos que festejar, ¿eh? Sí. Sacá, Marcelo. Ahí tomando tereré, ahí enfrente de Maradona. Saludos, ¿eh? Ahí está, junto a Salomón. Con el tereré, ahí vamos. Dale. Sacamos una cuanta fotitos así, pongo el estado. Este es un momento muy lindo, histórico, 2026. Vení, Marcelo. Hoy se da un día de visita, de vacaciones y disfrutar un poco junto a la familia del Deportivo Paraguayo. Qué bonito más. Franklin González, DT, contando anécdotas, cómo se inició todo el Deportivo Paraguayo, cuáles fueron sus sueños, junto a Salomón Ramírez Santa Cruz, asambleísta de la AFA, vicepresidente del club, recorriendo nuestras instalaciones y viendo y apreciando del trabajo inmenso que han tenido amigos y compañeros del Club Deportivo Paraguayo, que han hecho y colaboraron de alguna u otra manera, que han hecho posible que hoy se esté disfrutando de esto. Sí, para lo que es. Y el riego es fundamental. Todo de hormigón de primera, todo con cálculo, con todo. Mira, imagínate que todos los caños, las barandas, todos son reciclados. Viste que conseguimos caños, todo reciclado, las chapas. Hay algunos amigos que nos donaban una chapa, pero todas las paredes son puertas que estaban, ¿entendés? Y ya tiene una pinta. Lo más importante que es nuestro. Qué grande, ¿eh? Hecho con recursos genuinos, lo más importante para Lo más nosotros, importante. el recurso de cada uno de los socios y amigos Eso es lo increíble. que han hecho. No, esto se hizo con el recurso genuino del club, Y la situación de la que está gente y viviendo el del país. pueblo. Y la situación que está viviendo el país, es increíble. Y Se- el club hasta hoy le puedo decir que no tiene problema, no tiene juicio, no tiene nada. Los impuestos, por ejemplo, del predio están todos exentos. Eso es una gestión que se hace el municipio, de todo exento de impuestos. Solamente pagamos, como era, renta. Pero en realidad, y el club está, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, estamos parados bien Por eso y te digo. administrando la crisis. Tenemos lo que se llama
crisis de crecimiento también. De golpe nos convertimos en fútbol profesional, se incorpora un montón de Pero es de doblemente nuevos elementos. valioso. Y bueno, y estamos administrando, estamos los directivos, nuestro presidente, el tesorero, todos los muchachos que trabajan, tenemos un buen equipo de trabajo y la peleamos con lo que Qué tenemos. bueno, qué bueno. La verdad que tienen que sentirse orgullosos por todo esto. Por Dios, qué que han sacrificio. tenido aquí. Cuánto trabajo. Quería destacar eso, que se ha hecho con recursos genuinos. Hay que ver la situación del país en que se encuentra. Es doblemente meritorio. Porque hoy en día hacer una obra de esto sale una fortuna increíble. Habrá salido, pero ahora salen, no sé, Hay incalculables. muchísimos compañeros, unos compañeros que aportó mucho, quiero destacar, aparte de lo que ya destaqué de José con su trabajo, nuestro compañero Tito Maldonado. Tito Que Maldonado. él es un constructor y que hace, como era, refracciones en grandes obras. Y él Sí, todo lo sí, que sacan sí. trae todo acá del club. Caño, Mirá. puerta. Se recicla todo. Se recicla Muy todo. bien. Bueno, Y todo trabaja eso, puntualmente. todo el amigo, el compañero Tito Maldonado, la verdad que hay que felicitarlo. Y de acá también le hacemos llegar nuestros saludos. Sí, no, Tito es un personaje, un tipo muy querible, humilde, trabajador, y hace muchos años que está en el De la gente del centro de Fernando de la Mora, Mira. del Campeonato de los Pueblos que ha Eso era formado. porque en el club, en la época que estábamos Ahí fue nosotros, rescatado, ¿no? ¿te acordás cuando vos dijiste que el club no tenía un mango? Eso es mentira, teníamos mucho, pero siempre es muy Te humilde. dolió, ¿sabes? Pero recordarlo, hablando del campeonato de los pueblos, quiero recordarlo porque en esa época también la comunidad, el colectivo paraguayo, se tomó un gran sentido de pertenencia el proyecto del Deportivo y armábamos campeonatos hasta con 60 equipos y varios dirigentes Sí, de los pueblos asociados al club fueron muchos dirigentes después del Claro, Deportivo claro. y ese esfuerzo, ese campeonato del día a día que vendían de los Pero choripanes y era todo una eso, fiesta, era todo. eso se generó los recursos para que el club pudo consolidar la sede y después también la cancha, esa gente. Por eso que a mí cuando me dice, che, ¿quién eres? Este es un trabajo de Lomita. Lomita significa la gente, el personaje como medio indefinido de lo que hacen cosas. Y esta es todo lo que tiene el club hecho por la gente. ¿Entendés? La gente. No, muy bien. ¿Entendés? muy Con bien. la colaboración y el eso es muy esfuerzo. importante. Como dijo Lucho hace poco, hay muchos dirigentes que dejaron más de lo que tenía por la construcción del club. Un montón. Así es. Por eso que Súper humildemente siempre queremos rendir homenaje a esos socios Sí, directivos sí. y socios que por ahí nos figura que también aportaron un montón en el Deportivo. Y gracias, esto es de la comunidad paraguaya, integrada en la sociedad que vivimos y hoy le estamos devolviendo también a este país generoso que nos recibió con los chicos que son nuestros hijos también, que son argentinos, Claro. convive con nosotros. Hoy quiero decirlo que nuestro club ya va a jugar, aparte de la primera y la reserva, 10 categorías más de infantiles, Ah, mira. de chicos a la AFA. Qué importante es eso. Más las muy ligas importante. y más los baby fútbol. Qué importante. Estamos hablando más o menos hoy que se va a integrar en el club más o menos hasta de 800 a 1000 chicos. Qué bárbaro. ¿Entendés? Y Impresionante. son semilleros que, bueno, que alguna vez soñamos Bueno. y cada día estamos apuntando más. Y también se va integrando ex jugadores del Deportivo en la conducción de la parte del fútbol. Él, nuestro técnico ahí, Ramón Juan Aquino. Juan Aquino, Aquino. jugó en el Deportivo. El zurdo, zurdo, el zurdo. hoy es el coordinador, manager del club, que hasta Mira. dejó de ser capitán del equipo y se hizo cargo ahora de la Sí. coordinación y trabajando. La experiencia que tuvimos con Vidal y Franklin González, que es socio fundador, ellos jugaron en el Deportivo, fueron dirigentes y hasta ahora son dirigentes del club. Él está en el Tribunal de Disciplina del club y Franklin está en la comisión directiva de esta conducción. Qué bárbaro. ¿Entendés? Hasta hoy. Sí, sí, muy bien. ¿Entendés? Así que para O nosotros quiere eso no- decir, uno a veces va y viene, pero acá estamos siempre presentes, hoy o mañana o pasado, pero el club no se olvida. Es una pertenencia que uno lo lleva en el corazón. Entonces es una cosa imposible, de alejarse es imposible. A veces uno se disgusta o no dan los resultados que uno quiere y se te aleja un poco. Pero uno se pone a razonar y se impone sentimiento. se impone el sentimiento, el cariño al club, ¿no?
estos colores, la verdad, muy Qué bueno. bueno, qué bueno. Muy bueno. Y yo la verdad que me siento muy emocionado que Lucho esté porque viene recuperándose de Una etapa difícil. una etapa difícil y que hoy nos visite realmente me emociona un montón. Aparte que nada menos que tenemos una relación de más de 40 años, 42 años. Que aguante. Que aguante. Que aguante, que- Soportable. Pero la verdad, algunas veces que nos conocimos en un café para hablar de fútbol y ya somos parte de la familia, crecimos juntos, ¿entendés? Crecimos Qué juntos. bueno. Y hasta ahora nos mantenemos. Y bueno, está todo bien, muy bien. La verdad, muy lindo todo. Bienvenido a nuestro estadio Guaraní Gracias. del Deportivo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que esto emociona, es una cosa tan hermosa y hay tanto trabajo acá. Como digo siempre, gente que ya no están y de los que están, es todo un sacrificio tan grande. Acá se ve el resultado, ¿no? Este es el resultado del cariño, porque acá no hay gente que trabaja de honoren, hay que cobra poco y nada. Y bueno, pero esto es el cariño al club, ¿no? Así es. Bueno, vamos caminando, hace mucho calor.